Muy buenos días, amigos y amigas de la Ventana Ciudadana a través de Chile y del mundo. En esta lluviosa mañana de agosto nos encontramos con una colaboradora muy importante de nuestra Ventana Ciudadana. Ella es Jan Simmons, que siempre está disponible, atenta para colaborarnos en análisis de política nacional e internacional. Recordamos que ella es una mujer importante en la vida política nacional en función de sus análisis tanto en el plano internacional como en el plano político nacional. De la Universidad de Concepción, docente, investigadora, de la red de politólogas de Chile, y la tenemos aquí hoy día. Gracias por estar con nosotros, Jan. Hola Juan Luis, un gusto de estar aquí con usted para conversar sobre un tema que en verdad es muy importante. Gracias por la invitación. Jans, nuestra convocatoria en el día de hoy tiene que ver fundamentalmente con de ayudar a nuestros lectores, a nuestros seguidores, a comprender un poco lo que es hoy día un elemento de crisis mundial y que tiene que ver con la realidad política, económica, social y cultural provocada en estos últimos días en Afganistán. Recordar un par de cosas que tú las vas a precisar mejor, pero Afganistán es un país que está en el centro de Asia, en Medio Oriente. Su capital es Kabul, tiene 34 provincias, 38 millones de habitantes. Uno pareciera ser que no comprende lo grande y la cantidad de habitantes que hay. Es un país, una nación con una religión concentra el 99% de su población, el 84% de ellos son sunitas, el 15% son chiitas. Es un país que desde el punto de vista de su riqueza natural está concentrada fundamentalmente en los metales, el oro, la plata, el cobre, el hierro y piedras preciosas. Por tanto, con razón uno dice ha sido invadido tantas veces. Cuéntanos un poco por qué, quiénes son los que hoy día han tomado el poder en Afganistán y un poco por qué, explícanos la situación conflictiva que se ha venido viviendo en los últimos años y que termina en esta invasión. Bueno, no sé si es una invasión por parte de los talibanes, ¿cierto? Como eso, de que los talibanes son un grupo musulmán que gobernó el país de Afganistán entre 1996 a 2001, cuando hubo una invasión, ¿cierto?, por parte de Estados Unidos. Ahora, ellos son conocidos por ser cruel, por tener una interpretación muy dogmática, muy estricta, ¿cierto?, del Corán, y de castigar a las mujeres de manera impresionante, donde uno no ve una proporcionalidad entre el crimen, por ejemplo, que se puede ver los tobillos de una mujer, implicaba en ese momento que le pegaba eh, fuerte a una mujer solamente para mostrar sus tobillos, ¿cierto? Pues hay como un miedo, yo diría, en relación a cualquier grupo dogmático, pero especialmente islámico, como el Al-Qaeda, ¿cierto? De antes, que todavía está allá. Y yo diría que va generando esa sensación de crisis, es justamente lo que pasó en Siria con el Estado Islámico, ¿cierto? Como eso, hay un miedo que se va generando o se va tomando, conquistando a partir de la violencia, los distintos territorios, ese va generando refugiados, que va corriendo a distintos lugares, como vimos, ¿cierto?, con el tema de Siria. Y yo veo esa preocupación, por ejemplo, en Europa. Por un lado, ellos, yo diría, más que de preocupación, pues la gente
en Afganistán es que quieren que la gente quede en Afganistán y que no salgan de allá, ¿cierto? Como eso la demanda que surge a nivel internacional para que quede Estados Unidos, para mantener una cierta estabilidad allá, eh, me parece que tiene que ver especialmente por como los intereses de mantener estabilidad en los otros países. Ahora, como yo dije que no es una invasión, es que los talibanes, de cierta manera, que en general son de Afganistán, no es una invasión que viene desde afuera, se va desarrollando adentro de Afganistán y con Pakistán, igual como Al-Qaeda. Y otro elemento que es súper importante recordar, que es fronteras de los estados, de cierta manera son todo producto de colonialismo, la colonización británico, ¿cierto? En el siglo XIX y siglo XX, y como consecuencia no son necesariamente entendidos o valorados por la misma población. Y eso, yo diría, pasa en muchos lugares. Podemos pensar, por ejemplo, en el norte de Chile, que de cierta manera en distintos territorios, ¿cierto? La frontera es algo, en verdad, es algo imaginaria que hemos inventado como seres humanos. Ahora, igual, otro elemento que está asociado con eso, que tiene que ver con la idea de un Estado de Afganistán, es el hecho que todavía el poder que queda en los territorios, fuera de Kabul especialmente, son como más bien, yo he escuchado distintas palabras como tribal, de cierta manera, pero esencialmente tiene generalmente hombre fuerte que va controlando territorios y también la economía ya no es una economía formal, sino eh, hay mucho comercio, economía, sí, mucho comercio y especialmente de opio entre distintos territorios, ¿cierto? Cruzando fronteras. O sea, yo destaco también lo que dijo Juan Luis al inicio, en el sentido que es un país rico, pero es un país que vive en la pobreza la gran parte y donde Estados Unidos puso mucho dinero, ¿cierto? Para intervenir, eh, pero principalmente a través de las fuerzas militares y de ir apoyando el gobierno democrático que se había elegido. Ahora, igual, la participación en general se ha concentrado en Kabul y son, yo diría, déjame pensar, debe ser como 5. En general votan menos de 2 millones de personas. Bueno, eso hace que, que el Estado, la democracia, el gobierno, no tiene no tiene tanta arraigo, quizás mejor. Pero igual, yo siempre digo, uno tiene que ir mirando, observando. Me parece, hace 2 días fue el Día de Independencia de Afganistán y como una manera de protestar en Kabul, muchas personas salieron con la bandera de Afganistán que representa el Estado y no la bandera de los talibanes, ¿cierto? Como una manera de protesta. Como eso, yo imagino que vamos a ver inestabilidad eh, durante un tiempo y también de cierta manera va a ser, hay que ver qué pasa, porque de ser un fuerza que va desafiando a Estados Unidos es una cosa, de ser un gobierno que no entrega lo que uno espera de un gobierno puede generar otro tipo de dinámica. Partamos con lo siguiente, después de esta descripción que tú haces. ¿Cómo afecta al nuevo gobierno de Estados Unidos esta situación internamente? ¿Hay algún rebote político, una consecuencia allí? Mira, es que yo diría, Biden en general ha tomado una posición que favorece a la gran mayoría de estadounidenses. Hay que pensar que Estados Unidos está allá hace más de 20 años, ha ido reduciendo su fuerza, pero también ha utilizado los drones, ¿cierto?, para ir bombardeando y apoyando al ejército de Afganistán. Y todo eso, de cierta manera, se siente un poquito incómodo para Estados Unidos, especialmente considerando la situación que se vive. Además, Joe Biden, como ha sido senador, después fue vicepresidente, y después, cierto, con el gobierno de Trump, yo diría que no tenía otra opción excepto salir de Afganistán como presidente. Y él ha tomado no como algo impuesto, sino algo que en verdad él piensa que es
la mejor que puede hacer Estados Unidos. Ahora, yo diría el problema que muchos critican a Joe Biden, y yo comparto esa crítica, que va echando la culpa a los Afganistán, al ejército de Afganistán, que esencialmente no están defendiendo su democracia. Obviamente la situación es un poquito más compleja que eso. Uno de los sí, no sé si argumentos o una de las descripciones o explicaciones, mejor dicho, es que hubo mucho corrupción en el actual gobierno y muchos de los dineros que venían de Estados Unidos, y yo diría aún más importante, las armas que venían de Estados Unidos, se transformó Afganistán, ¿cierto? Como se no quedó solamente en el ejército, al final está, ¿cierto? Los talibanes están utilizando armas de Estados Unidos y eso también va generando ruido. Y finalmente, como otro elemento que es importante destacar es, en los últimos 5 años, la cantidad de personas de Afganistán o miembros del ejército que han fallecido, ¿cierto? La cantidad de muertos o fallecidos de Estados Unidos son mínimas en comparación con la cantidad de personas del ejército. Como eso, es difícil estando afuera comprender esa dinámica que está presente allá, pero claramente no es blanco y negro. El control de los talibanes de Afganistán, sin lugar a dudas que ha significado un remesón en el mundo desde el punto de vista político, social, cultural, económico. ¿Cuál es el impacto que tiene para las naciones que rodean un poco a Afganistán y para el mundo entero? Ya sabemos que uno de los sectores sociales más, comillas, castigados o sometidos con esta presencia de los talibanes son particularmente las mujeres que en el mundo de hoy están ganando espacios significativos y en momentos en que el mundo ve la importancia del rol de la mujer en la sociedad, en la política, en todos los ámbitos. Y nos encontramos en una situación en que las mujeres son las primeras castigadas, comillas, por este sistema. ¿Qué tienen estos talibanes y cómo se explica este problema? Dos preguntas. ¿Cómo se explica este tema que tiene origen religioso, fundamentalmente, con las mujeres y cómo impacta económica, social, culturalmente en el mundo esta presencia de los talibanes? Sí, hay como 2 preguntas allá, ya. Primero, el Medio Oriente es un lugar complejo, ¿cierto? Porque las mujeres en general, tanto en países como Saudi Arabia, Qatar, como en Afganistán ahora con los talibanes, eh, están como muy controlados, ¿cierto? Y hay distintos niveles. Y claramente el tema de la burka, ¿cierto? Donde en verdad no se puede ver nada a la mujer, es bastante fuerte y especialmente cuando está obligado. Pero también quiero que reflexionamos un poquito sobre Turquía también. Si uno miraba Turquía, por ejemplo, en los años 50, 60, era también parecido a Afganistán, también en ese momento por las fotos que algunos han mostrado, ¿cierto? Eh, Había esa idea que uno podía tener un gobierno islámico laico, ¿cierto? Y se buscaba generar ese espacio. Ahora, yo tuve la oportunidad de estar en Turquía, en verdad, 2 veces, pero la última vez que fui ha sido, no sé, 7, 8 años atrás, y colegas nuestras de las universidades, al final también estaba cada vez peor, ¿cierto? Como cada vez más controlado también, cada vez más se justifica la violencia contra la mujer, etcétera. Ahora, uno podría decir lo mismo también a veces en Estados Unidos, en distintos países, que em, no es un tema de la religión islámica, sino es una interpretación dogmática y fundamentalista de la religión islámica, porque pasa igual con los cristianos, también con
los judíos, ¿cierto? Les invito a las personas que están escuchando que si no han visto, que mira unorthodox en inglés, pero como inortodoxo, que es sobre una mujer judía joven que se casa joven. Muy linda la película, en verdad es basado, pero uno ve de cierta manera la manera que está controlado y cuando ese es su mundo es difícil imaginar un mundo diferente. Ahora, ese no justifica la violación de los derechos de las mujeres dentro del país, en estos países, y tampoco justifica la intervención de otros estados, especialmente intervención militar, para defender esos derechos. En general, yo soy bastante crítica de la intervención militar para lograr construir estados, construir naciones, defender derechos humanos, etc. Sino lo que es importante son justamente, uno, el rol de los medios de comunicación, de ir visibilizando lo que está pasando, porque cuando pasamos a otra crisis, de cierta manera, se queda invisibilizado y es generalmente cuando se puede ejercer violencia contra las personas. Pero sí, es que el mundo sigue siendo muy violenta hacia las mujeres, tanto en Afganistán como en otra parte del mundo. Jean, sabemos además, dentro de nuestras limitaciones de conocimiento, que Afganistán está rodeado de Irán, de China y de algunos otros países. ¿Existe la posibilidad de que, y han estado tentados con la invasión, y estuvieron Rusia, puede estar China, Irán, tentados en intervenir en este conflicto? Este conflicto tiende en general a estabilizarse y los talibanes a controlar tranquilamente la situación, o es posible que naciones extranjeras intervengan y generen conflictos más grandes. Y lo otro, ¿es posible, crees tú, que comillas, que la sociedad afganistana, las mujeres pudieran generar algún grado de levantamiento, de conflicto? Existe hoy día, se han visto algunas escaramuzas, pero ¿tú crees que con lo que permea la realidad mundial pudiera existir elementos que incentiven un levantamiento ciudadano ahí contra los talibanes? ¿O no es posible? Mira, yo creo que vamos a ver qué pasa dentro de Kabul, ¿cierto? Porque está principalmente en la ciudad de Kabul. Y yo creo que, no sé si levantamiento, pero yo creo que se va a ir viendo quién tiene poder y cómo se va organizando. Ahora, en el resto del país no creo tanto, porque como mucho más conservador, en mis sensaciones fuera de Kabul, eso, ese por un lado. Ahora, ¿qué rol podía jugar China y Rusia? Es muy importante. China ha tenido una presencia en Afganistán. Hay minas de cobre allá, ¿cierto? Y yo entiendo que China es dueña de algunas de las minas de cobre allá y que hace más fácil, de cierta manera, llevar ese cobre hacia China. También sabemos que China no es un país que se preocupa de manera importante de los derechos humanos de las personas, especialmente los musulmanes, que es interesante, ¿cierto? En ese caso. Ahora, Rusia tampoco, como eso hay que ver qué rol va jugando Rusia y China con ese nuevo gobierno, si va a ser un gobierno de Talibán. Y quizás es importante destacar también como la mentalidad de los talibanes, porque ellos perciben que ellos fueron derrotados por Estados Unidos, no derrotados, sacados de poder de manera no legítima por Estados Unidos en 2001. Y como consecuencia, ellos están volviendo a algo que es propio, ¿cierto? Que igual esa lógica quizás van a defender mucho más.
Ahora también se va destacando que ha ido cambiando también los talibanes en el sentido, por ejemplo, de las redes sociales, es que están como, no son como campesinos de pueblo, sino también hay personas muy astutas que están allá. Como eso, yo diría hay que ver qué pasa. A mí no me gusta hacer predicciones porque uno siempre tiene que ver cómo se va arreglando las fuerzas adentro. Y quizás un elemento más, porque más que lo que pasa en Afganistán, yo diría la acción de Estados Unidos generó roces con su aliado, ¿cierto? Tanto en la OTAN, pero especialmente en la Unión Europea, porque como no querían informar que estaban saliendo para no generar como la crisis que estaba generando, los otros países no sabían, como esa crisis de cierta manera culpan a Estados Unidos porque no fue informado. Pero que ha dicho el presidente Biden es justamente que en verdad no hay una buena forma de determinar la intervención en Afganistán. Qué interesante cómo nos han nutrido de esta situación tan lamentable, pero que tiene que ver con este mundo que está conflictuado, porque no es el único conflicto que Mm. tenemos en el mundo. Solo que ha llamado la atención lo coyuntural y por las comillas un poco eh, fuerte, duro. Eso ha generado las alarmas, pero los conflictos están diseminados por distintos lugares del país. Y tú tienes razón, Jan, es tan difícil en una situación como esta cuando son tantos los elementos que configuran una realidad y tan cambiante, tan rápido que hoy día pueden cambiar, porque yo tengo la sensación que como algunos dicen, en Chile está muriendo lo antiguo y van a hacer lo nuevo Mm. y señalo yo que cuando situaciones como esta se producen, desde el punto de vista político, social y cultural, la inestabilidad es mayor. Sí, Todas sí. las transiciones, la inestabilidad es mayor. Y eso está sucediendo en el mundo, por tanto, hacer predicciones hoy día cambia un elemento y configura una realidad distinta en un par de semanas. Sí, no, completamente. Y ese tema también ese miedo al terrorismo islámico, de cierta manera, hace también que se va controlando los procesos, etcétera, que no quieren que cualquiera entra, etcétera. Pero ojalá que en un momento podamos ir avanzando hacia como mayor respeto hacia las personas y ir como generando mayor equilibrio dentro del mundo. Pero sí, el conflicto sigue siendo parte de la vida. Una última pregunta, Jan, que tiene un sentido más general y que alguna vez ya te la he planteado. ¿Tú crees que un mundo donde predomina un sistema político, social, cultural y filosófico que genera egoísmo, que genera fundamentalmente individualismo desde el punto de vista de los países y desde el punto de vista de los individuos, de nosotros las personas, es posible que vayamos caminando, que podamos caminar hacia una vida mejor, hacia una humanidad más solidaria y con una convivencia más en paz? Sí, es que bueno, cada vez más yo encuentro que el enfoque de derechos humanos que va planteando que necesitamos una cultura de derechos humanos, una cultura de paz, que es individualista, ¿cierto? Es que son en general, la gran mayoría de los derechos son individuales y no queremos sacrificar a las personas en el nombre de la seguridad nacional, por ejemplo, que ha sido como la tónica en muchos de los conflictos. Pero eso implica también de reconocer que la defensa de mis derechos depende que yo también defiendo los derechos de los demás, ¿cierto? Ese especialmente Eso. en Alemania nazi, ¿cierto? Me parece que fue Bertolt Brecht, ¿cierto? Que plantea eso, ¿cierto? Que primero vinieron por los gitanos, pero como no soy gitana, no dije nada, ¿cierto? Esa idea. Cuando uno ve una violación de derechos, uno debe decir algo, reclamar de cierta manera, buscar generar idealmente mecanismos institucionales para ir protegiendo, ¿cierto? Y logrando el reconocimiento. Y si no, también, aunque
Yo sé que la funa, de cierta manera, a veces se utiliza de una manera no necesariamente responsable. Me parece que la desobediencia civil es un buen mecanismo de ir trabajando e ir generando cambios, porque múltiples estudios que han mostrado que la intervención militar en general no genera democracia. Lo que genera como mayor estabilidad, mayor respeto a los derechos humanos son justamente acciones no violentas que busca desafiar la estructura de poder. Y eso Jan requiere que uno Simón, no sea egoísta. Sí. Jan Simón, te agradecemos, pero profundamente en el nombre de la dirección, La Ventana Ciudadana, esta conversación. Siempre es grato hablar contigo, no solo por lo agradable que eres como persona, sino además por la cantidad de enseñanzas y elementos que en cada ocasión que conversamos contigo tú nos entregas para poder tener más elementos de análisis y nutrirnos de conocimiento. Te agradecemos mucho y esperamos que dependiendo de los acontecimientos podamos dar una segunda vuelta a este tema. Dejo en el micrófono en tus manos para que tú hagas el cierre con los elementos que tú quieras poner para cerrar un poco este tema y ojalá que nos encontremos con una segunda ronda de este tema. Sí, como siempre, un gusto también de conversar acá con usted y acá en Ventana Ciudadana sobre temas que en verdad son importantes. Como bien dice, yo creo que vamos a ver cómo se va desarrollando dentro de las próximas semanas. Estados Unidos se ha comprometido, o el presidente de Estados Unidos ha dicho que él va a asegurar que todo estadounidense que está en Afganistán salga, que puede salir. También ha dicho que los talibanes están autorizando y dejando que se vaya a salir y que ese debe tener lugar antes o la fecha de término es 31 de agosto. Por eso vamos a ver lo que va pasando y que quizás es importante destacar porque muchas veces la persona no se recuerda que en Estados Unidos nuestra ciudadanía no tiene que ver tanto con la raza, sino tiene que ver con, eh, uno, de nacer en Estados Unidos, como se puede haber, en verdad hay muchas personas que eh, son de cultura afganistán, pero nacionalidad estadounidense que están adentro de Afganistán y que tienen familia también adentro de Afganistán. Como eso, yo imagino que vamos a ver el tema durante bastante tiempo. En este diálogo ciudadano de esta semana hemos conversado con Jan Simons, una siempre dispuesta colaboradora con nuestra Ventana Ciudadana. Recordar que ella es de la red de politóloga, es catedrática e investigadora de la Universidad de Concepción y experta en temas nacionales e internacionales de política. Gracias, Jan Simon, y gracias a ustedes, amigos y amigas de la Ventana Ciudadana en Chile, en América Latina y en el mundo. Nos encontramos en un próximo diálogo ciudadano, esperamos tan importante como este. Jan Simon, muchas gracias. Muchas gracias.